Más de 7 millones de personas mueren cada año por causa del tabaquismo, una de las mayores amenazas para la salud pública en el mundo. El tabaquismo no solamente afecta a las personas que fuman, que son consumidoras permanentes de cigarrillos, el tabaquismo también nos afecta a quienes no fumamos. ¿De qué manera? O lo que conocemos como fumadores pasivos. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Bienvenidos a este espacio de salud. Todos los días estamos acompañándolos de lunes a viernes en este horario 6 y 5 de la tarde en vivo y en directo para que ustedes puedan participar con sus preguntas a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-051-5015. Esta última línea es para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia, desde donde a diario nos reportan sintonía. Para nosotros, ustedes son muy importantes, sus inquietudes, sus preguntas, porque es un espacio de servicio que tenemos todos los días para que conversemos acerca de las diferentes patologías, enfermedades o condiciones o estilos de vida poco saludables que están muy presentes en la población. Promoción de la salud y prevención de la enfermedad es nuestro objetivo. Y antes de hablar del tema, veamos lo siguiente. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, el tabaco mata a 4 millones de personas cada año y si no se actúa, matará a 10 millones en 2030. Una cifra superior a la debida a cualquier otra causa, puesto que se trata de una epidemia que se está desplazando con rapidez hacia el mundo en desarrollo. Muchos fumadores no conocen los altos riesgos de enfermedad y muerte prematura asociados al hábito de fumar. Los efectos nocivos son causados por los componentes del humo del tabaco, que son la nicotina, el monóxido de carbono, las sustancias irritantes y los distintos compuestos cancerígenos, el principal de los cuales es el alquitrán. El consumo de tabaco también es un factor de riesgo importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras enfermedades. Entonces, y los invito para que estén muy atentos a la información que les vamos a entregar hoy porque es vital. Siempre asociamos el tabaquismo o el consumo de cigarrillo con el cáncer de pulmón. No solamente afecta a los pulmones, también tiene que ver con otras patologías y afecta a otros órganos del cuerpo. Y como les decía ahora, también a los fumadores pasivos. Hay una cifra que obviamente aumentó, estamos hablando de 7 millones de personas que mueren al año según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890,000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. ¿Eso qué significa? Que quienes no fumamos, inhalamos el humo de los demás y también nos hace daño. Casi el 80% de los más de 1.000 millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingresos bajos o medios, donde es mayor la carga de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco. Estemos muy atentos, pónganse cómodos y quédense con nosotros durante los próximos minutos, porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Y no es un juego, el tabaco afecta a nuestra salud, tiene muchos efectos nocivos, eso lo sabemos. El consumo incluso inicia a una edad más temprana, cada vez más. Está con nosotros la doctora Isabel Eugenia Escobar Toledo, ella es médica toxicóloga clínica de San Vicente Fundación, quien viene pues a darnos este mensaje tan importante. Bienvenida, doctora. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. El consumo de tabaco es la mayor causa de muerte prevenible. Sí, de hecho, pues en este momento hay muchísimas condiciones que pueden ser modificables, pero tal vez una de las más difíciles de intervenir es el consumo de cigarrillo. Y dejar ese hábito de fumar. Sí, muchas veces los pacientes me preguntan, por ejemplo, comparando qué es más adictivo, el cigarrillo, la marihuana, la cocaína. Yo casi siempre les respondo que el cigarrillo es, para mí, una de las sustancias más adictivas que existen, porque no solamente involucra la nicotina o la respuesta a la nicotina, que es la sustancia pues como tal adictiva, sino una serie de comportamientos que se van volviendo rutinarios y que hacen que para la persona sea mucho más difícil modificar esas conductas. Y muchas sustancias o componentes que tiene también el alquitrán
por ejemplo. También hay, en los cigarrillos pues se han descrito muchísimas sustancias tóxicas, Sí. pero entre ellas pues el alquitrán es muy importante, pero también están metales pesados como el mercurio, el plomo, el arsénico. También se han encontrado trazas que son moléculas pequeñitas, pequeñitas de cianuro también. La acumulación de monóxido de carbono, que es supremamente tóxico, no solamente para el pulmón, sino también para el cerebro y causa lesiones a largo plazo. Doctora Isabel, yo decía que no es un juego porque realmente la gente dice fumar, no, es que no me va a pasar nada porque conocemos fumadores que no tienen cáncer de pulmón, pero resulta que fumar tiene muchos riesgos y consecuencias para la salud. ¿Cuáles son esos riesgos, doctora? Pues el cigarrillo afecta como tal, pudiéramos hablar de todo el organismo, ¿cierto? Desde la boca, que es por donde ingresa las sustancias que contiene. ¿Hasta la piel? Hasta la piel. Entonces aumenta el riesgo de muchos tipos de cáncer. No es la única condición necesaria para que se presenten, pero sí es un factor que aumenta el riesgo de que haya cáncer, por ejemplo, del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el estómago, el esófago, el intestino. Aumenta muchísimo el riesgo de cáncer, aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, que es uno de los que las personas más hacen relación respecto al consumo de cigarrillo, pero también aumenta el riesgo de cáncer de páncreas, por ejemplo. Las lesiones de la piel premalignas y malignas también tienen muchísima relación con el consumo de cigarrillo y por eso es importante intentar intervenir los pacientes fumadores con el objetivo de ir reduciendo progresivamente esos riesgos. Hay que prestar especial atención a este mensaje que hoy queremos llevarles, porque son 7 millones de personas que mueren cada año en el mundo por consumo de cigarrillo o por el tabaquismo. Es el tema de hoy en Su Médico en Casa. Yo los invito para que participen activamente en el 232-4604 y 018-051-5015, que es muy difícil de dejar el cigarrillo, dicen los fumadores. Ahorita vamos a hablar de eso y cuáles son las terapias o los tratamientos para dejar esa adicción. Está con nosotros el señor Orlando, aquí en el barrio Manrique. Bienvenido y lo escuchamos. Doctora, buenas tardes. Mi pregunta es para dirigir a lo siguiente. Yo soy un fumador empedernido. De hecho, por el del tabaquismo, a mí me dio tuberculosis. Sí. Tengo 3 stents. Pero resulta que yo me pongo a charlar con mis médicos, pues, de familiares y toda esa carreta. Entonces uno me dice, hombre, que a uno se le hay que más ver la cosa, quítate el vicio o quítatelo. Entonces yo quisiera preguntarle, inclusive yo lo dejé año y medio. Me puse a aprender los cigarrillos a una persona, incluso volví, me arranqué. Sí. Trato de fumar lo menos. La pregunta mía concreta es, si uno quiere dejar el cigarrillo de una, si es tan malo como dicen. Muy buena pregunta, además, Excelente. don Orlando. Gracias por acompañarnos y felicitaciones por haber dejado el cigarrillo, doctora. Bueno, es verdad que dejar de fumar abruptamente no es que implique un riesgo para la salud, sino que es más complicado. La nicotina como tal genera un síndrome de abstinencia que es bastante molesto para el paciente. Da muchísima irritabilidad, mal genio, malestar. Son muchas molestias que hacen que finalmente incluso la familia del paciente decida, vea, coja estos cigarrillos y vuelva a fumar porque es que no nos lo aguantamos. Ahora, hay un mito que es al que se refiere don Orlando y es que la mayoría de personas piensan que si dejan de fumar se van a morir. Resulta que eso no tiene ninguna relación para nada. Tenemos que romper ese mito que hace que muchas personas que tienen el deseo de dejar de fumar se atemoricen y paren el proceso por el temor de decir, bueno, es que si dejo de fumar me voy a morir. ¿Cómo va a dejarlo? No, mejor sigo fumando. Realmente eso no pasa. Las personas pueden morirse coincidencialmente después de haber dejado de fumar porque ya tienen un riesgo cardiovascular u oncológico acumulado del tiempo que ya llevan fumando. Pero no quiere decir que porque la persona deje el cigarrillo sea que se va a presentar esa patología justo en ese momento. No tiene ninguna relación. Entonces es muy importante esa pregunta porque nos ayuda mucho a educar la comunidad y a motivarlos a que puedan buscar sus tratamientos. Muy importante los tratamientos de los cuales vamos a hablar más adelante porque recibimos a Ana, que se encuentra aquí en la Floresta. Bienvenida, ustedes son los protagonistas en este espacio. Muy buenas tardes, Yasmín, y a la doctora les agradecemos infinitamente por estos espacios tan importantes que nos regalan día a día. Es la idea, es un espacio de ustedes. Muchas gracias. Quiero hacerle 2 preguntas a la doctora. La primera es, ¿cuánto sería el tiempo para que una persona fumadora se desintoxique?
y qué daños realmente produce el cigarrillo en el pulmón y si ese daño siempre prevalece a pesar de que la persona deje de fumar. Les agradezco y que tengan un buen día. A usted, Ana, por acompañarnos, y le invito para que esté muy atenta a las recomendaciones de la doctora Isabel. Desintoxicación y la segunda pregunta. Bien, pues para desintoxicarse lo que hay más o menos descrito en la literatura es que una persona que lleva determinado tiempo fumando vuelve más o menos al nivel de riesgo de una persona no fumadora después de 10 años de haber suspendido el consumo de cigarrillo. Sin embargo, cada día que logramos que una persona deje de fumar o que incluso disminuya la cantidad de cigarrillos que se fuma, ya son años ganados de vida útil y de vida con calidad. Entonces es muy importante que tampoco minimicemos los esfuerzos que hacen los pacientes por ir reduciendo el consumo, eso es supremamente importante. Y si hay daños a largo plazo y si estos se anulan o revierten completamente, digamos que las lesiones pulmonares, por ejemplo, que son una de las más importantes, es el EPOC o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esto representa una destrucción del tejido pulmonar que no será recuperable. Pero ¿qué pasa si yo suspendo la exposición al cigarrillo? El resto del tejido pulmonar que todavía es sano o que todavía es viable va a lograr compensar un poco los daños que están en el pulmón y pueden hacer que la persona recupere parte de su funcionalidad respiratoria y cardiovascular. Entonces eso es muy importante. Claro que sí, doctora, gracias. Antes de saludar a Claudia, que está en el municipio de Envigado, doctora, ¿por qué los que no fumamos o los fumadores pasivos, como se les conoce popularmente, también sufrimos las consecuencias de inhalar el humo de los otros? Me gusta mucho esa pregunta porque casi todos tenemos la idea de que es la nicotina única y exclusivamente la que produce daños. Resulta que la nicotina es la sustancia adictiva. Tiene algunos efectos sistémicos, sobre todo a nivel cardiovascular, pero la principal toxicidad se genera por los productos de combustión cuando se va quemando el cigarrillo. Entonces, la quema de todos esos metales, del alquitrán, de muchos otros productos, la acumulación de monóxido de carbono, podemos hacer una comparación con todos los tóxicos que se generan, por ejemplo, con la contaminación ambiental de los vehículos. Es similar. Es el equivalente. Claro. Entonces, toda esa acumulación que se va dando en el organismo, digamos, por ejemplo, en la casa de un fumador, no solamente se expone el que se está inhalando el cigarrillo, como lo que hace la toxicidad, vuelvo y repito, es el humo que se genera. Toda la casa queda con contaminantes que duran más o menos para un solo cigarrillo 2 a 3 días acumulados en la casa. Dios. Entonces, descontaminar el hogar también es uno de los propósitos del tratamiento. Y se puede, claro que se puede lograr eso y se puede dejar de fumar con tratamientos de los cuales vamos a hablar enseguida porque sabemos que tenemos muchas llamadas y para nosotros son prioridad los televidentes. Claudia en Envigado, ¿cuál es su pregunta y bienvenida? Qué gusto escucharla. Qué bueno, excelente el programa, todos los temas, Dios se lo pague. Gracias. Yo creo que me acaban de responder una de las preguntas que era, yo de vez en cuando cuido unos pajaritos de una vecina, se fue a pasear por como 9 o 10 días, yo estaba aterrada porque cada vez que entraba a la casa, aunque abriera puertas y ventanas, ese olor tan cargado, y como yo nunca he fumado, yo sentía al respirar y me daba como asco y ganas de vomitar. Bueno, en todo caso me traje los pajaritos y finalmente como a los 9 días fue que medio se calmó el olor allá. Entonces quería saber cuál es el componente del cigarrillo que da ese olor tan espantoso. Claro. Y también comentarles que una prima mía de respirando el humo del cigarrillo del papá, la mamá, el hermano y la tía, tiene todas las venas de las piernas y arterias taponadas. Y obviamente el médico le dijo, no puedo cambiarle todas las venas y arterias. Sí. Y así se tiene que quedar, entonces mire las consecuencias. Entonces quería saber eso, pero yo creo que ya la doctora me respondió. Yo estaba aterrada con ese olor tan espantoso. Claro. Para mí es muy horrible porque nunca he fumado. Incluso lo acabábamos de hablar, claro que sí, Claudia, muchas gracias por acompañarnos desde el municipio de Envigado. Doctora, y las venas taponadas, la otra parte de la que hablaba, ya hablamos de la sustancia esa que queda en el ambiente. Muy bien, entonces la parte cardiovascular tiene componentes de toxicidad tanto por la nicotina como por muchos otros productos de la combustión. ¿Qué es lo que se genera? Una acumulación de grasa en los diferentes vasos sanguíneos, pero muy especialmente en las arterias, que son las encargadas de llevar la sangre oxigenada a los diferentes tejidos para que puedan funcionar adecuadamente. Por eso cuando se va acumulando todas estas moléculas de grasa y forman un coágulo grande, obstruyen la circulación y ahí es donde se presentan los eventos cardiovasculares mayores como el infarto agudo del miocardio o una enfermedad cerebrovascular, lo que conocemos popularmente como un derrame cerebral o la pérdida de una extremidad porque pierde completamente la capacidad de recibir la sangre.
y esto lleva a discapacidades supremamente graves. Fumar no es un juego, definitivamente. Existen tratamientos para dejar esa adicción al tabaquismo, la mayor causa de muerte que es prevenible, por supuesto. No en vano se ha logrado que exista ya una ley que prohíba fumar en espacios públicos. Hay espacios destinados o zonas destinadas a fumadores y zonas destinadas a no fumadores. De eso hablaremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa, un minutico nomás. Volvemos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de tabaquismo, ese hábito o mal hábito de fumar. Tomemos nota de los siguientes datos muy importantes que nos pueden ayudar además a salvar vidas. El tabaco es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 7 millones de personas al año, de las cuales más de 6 millones son consumidores directos y alrededor de 890.000 son no fumadores expuestos al humo ajeno. El humo del tabaco contiene más de 4.000 productos químicos, de los cuales se sabe que al menos 250 son nocivos y más de 50 causan cáncer. En los adultos, el humo causa graves trastornos cardiovasculares y respiratorios, en particular coronariopatías y cáncer de pulmón. Entre los lactantes, causa muerte súbita. En las mujeres embarazadas ocasiona bajo peso del recién nacido. Fumar no aumenta solamente el riesgo de cáncer de pulmón, sino que también es un factor de riesgo para los cánceres de boca, laringe, faringe, esófago, riñón, cuello uterino, páncreas, estómago, colon y recto, entre otros. Son muchas las complicaciones y las enfermedades que se derivan del tabaquismo, doctora, pero existe un tratamiento. ¿Es posible dejar de fumar? Es muy posible. Realmente los tratamientos existen. Medicamentos que tienen estudios, que son una parte del tratamiento, pero a mí me gusta mucho aclararle a los pacientes y en general a la comunidad que los medicamentos, aunque ayudan, no son la parte esencial del tratamiento para dejar de fumar. ¿Y esos tales cigarrillos electrónicos y todo eso qué, doctora? Bueno, eso en este momento está todavía muy en estudio. Resulta que la mayoría de cigarrillos electrónicos contienen también nicotina, pero adicionalmente también generan combustión. Entonces se están exponiendo finalmente a un riesgo de combustión de muchos productos químicos que aún no conocemos y que también tienen riesgos y hay algunas complicaciones relacionadas ya reportadas en la literatura médica muy graves. Muy bien, saludamos a Vicky que está en el Poblado en la última llamada porque ya no nos queda mucho tiempo. Vicky, bienvenida y muy breve su pregunta. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Gracias. Yo primero que todo quiero pues felicitar a la doctora por su excelente presentación. Es excelente, sí. Vicky, la escuchamos. Sí. Gracias. Primero que todo para felicitar a la doctora que hace una excelente presentación, una excelente pues profesional en el tema. Doctora, yo le quería preguntar, estas tiendas de vapeo que están en auge ahorita, que las ve uno ya como por todas partes, ¿qué tan efectivas son estas tiendas, los productos que venden para dejar de fumar? He estado escuchando como noticias por ahí que salen donde dicen, pues ya relatan como complicaciones de salud relacionadas a estos, ¿cómo se llama? ¿Vapeos? Bueno, entonces quería saber eso, qué tan efectivo es realmente para dejar de fumar y las complicaciones que eso puede traer para la salud. Muy bien. Gracias, señora Vicky, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa, doctora. Bueno, realmente lo que hablábamos ahorita son similares a los cigarrillos electrónicos, o de hecho son prácticamente lo mismo. Generan riesgos adicionales que aún están todavía en exploración, como había hablado. Y finalmente, una aclaración que yo casi siempre le hago a los pacientes es que fumar es un hábito oral. Entonces, cuando yo cambio un cigarrillo por un cigarrillo electrónico, estoy finalmente siguiendo el mismo círculo, la misma rutina, el mismo hábito. Por lo tanto, no estoy superando como tal el principal problema de la adicción, que es esa parte. El hábito es la parte más difícil de impactar y por eso los tratamientos para dejar de fumar requieren un acompañamiento constante por personas que estén formadas en dichos casos. Si bien es difícil dejar de fumar, no es tan difícil, existen tratamientos, lo mencionaba ya ahora, y también hemos logrado algo, se ha logrado
terreno y es por ley que ya hay espacios libres de humo. Gracias, doctora, por acompañarnos. Yo creo que es un tema que continuará. Muchas gracias. Invitar también a la comunidad a que, si son fumadores, consulten con su médico general y que ellos los remita a un toxicólogo clínico. Nosotros estamos formados y todos tenemos la mejor intención para ayudarlos en ese proceso. Muy bien, doctora. Gracias nuevamente. A ustedes también gracias por su compañía. Ya viene mi compañero Juan Carlos Hurtado con su caso en casa. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.